Me pregunto, ¿existirá un secreto capaz de robarle la voz a una niña y silenciarla por más de 60 años? Soy Esperanza, pero pueden llamarme Pera, y hoy estoy aquí para desenterrar el mío. A mis 70 y tantos años, con las manos curtidas por la vida y los ojos que han visto demasiado, bajo el sol de San Miguel de Allende, finalmente encuentro la valentía para romper un pacto de silencio que me aprisionó por décadas. Es una historia de dolor, sí, pero también de una superación que floreció tardíamente, como las bugenvilias tercas que insisten en dar color a los muros de mi ciudad. La San Miguel de Allende de hoy bulle de turistas y artistas, pero la que conocí allá por los años 60 era un reducto de tradiciones profundas y de una fe que impregnaba cada esquina. La iglesia no era solo un edificio, era el corazón de la comunidad, el faro moral que guiaba nuestras vidas. Mis mañanas estaban llenas del zumbido de la máquina de coser, transformando telas en sueños. Para las damas de la sociedad, yo era una niña soñadora, aunque la realidad de una vida sencilla me anclaba. Ser una buena hija, una buena cristiana, era mi mantra, la brújula que orientaba mis pasos. Las procesiones de Semana Santa eran el culmen de nuestra fe. Recuerdo el aire denso, cargado con el olor inebriante de incienso y jazmines, y el murmullo de las oraciones que se mezclaba con el repicar de las campanas. Era un tiempo de devoción pura, de sacrificio y de una belleza que tocaba el alma, y fue justamente en ese escenario de aparente santidad que la oscuridad se infiltró en mi vida. Yo, una chamaca de 12 años, inmersa en esa atmósfera de fe, estaba a punto de que me robaran la inocencia. Solía ayudar en la iglesia, un honor para las niñas de mi edad, arreglar las flores en el altar, pulir los candelabros, doblar los paños litúrgicos en la sacristía. Cada tarea era un acto de amor y devoción. Aquella tarde específica, la víspera de una de las procesiones más solemnes, la sacristía estaba envuelta en una penumbra suave, iluminada solo por algunos rayos de sol que se empeñaban en colarse por las rendijas. Yo estaba a ley, concentrada en mis tareas, tarareando una canción de cuna que mi madre me había enseñado. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde me acompañan en esta historia. Es una alegría enorme saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Dejen su comentario abajo y díganme, ¿ahora? Prepárense para conocer la jornada increíble de una mujer que, con una valentía forjada en el dolor y la resiliencia, superó el silencio de décadas. Van a aprender cómo la verdad, por más dolorosa que sea, puede ser la clave para la sanación y la liberación. Kmatsi, el aroma a cera de vela e incienso, antes tan familiar y reconfortante, de repente se volvió opresivo. Un presentimiento sutil, un punzadita en el pecho que la inocencia no supo nombrar, comenzó a inquietarme. Mis 12 años apenas comprendían la complejidad de las sombras que podían esconderse bajo la luz más sagrada. Entonces, los pasos firmes, conocidos, resonando en el silencio de la sacristía, era el Padre Miguel, una figura imponente, un pilar de nuestra comunidad, cuyos sermones inspiraban devoción y un cierto temor. Su voz grave llenaba la nave de la iglesia con palabras de salvación, y su presencia imponía respeto. Jamás desconfié que detrás de ese manto de santidad pudiera existir una perversidad tan cruel. Viola Cabello, en señal de reverencia, como se esperaba de una niña bien educada, en presencia de un hombre de Dios, en mi corazón, ya un poco acelerado por la emoción de la procesión que se acercaba, dio un salto más brusco, una taquicardia que no parecía tener motivo. La luz que entraba por las rendijas parecía disminuir, y una sombra, no del sol, sino de algo mucho más frío, comenzó a extenderse sobre mí. Se acercó despacio, y el olor a incienso que lo envolvía, antes una señal de fe, ahora parecía sofocante. Su voz, que tanto admiraba en el púlpito, resonó en un susurro demasiado cerca de mi oído. El terror heló mis venas. Aquel día, en aquella sacristía, dejó de ser un lugar de paz y se transformó en el escenario de mi pesadilla más profunda. Estaba a punto de perder algo insustituible, una parte de mí que tardaría más de medio siglo en, quizás,
intentar recuperar. Estaba paralizada aquel toque, las palabras susurradas, su olor tan cerca. Mi cuerpo se encogió. La sacristía, antes un lugar de luz y devoción, se transformó en una cámara de sombras, donde el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Mis ojos se fijaron en el suelo, en las baldosas gastadas que de repente parecían contener toda la fealdad del mundo. Deseé, con todas las fuerzas de mis 12 años, poder mezclarme con esas grietas, desaparecer en el cemento frío. Las voces en mi cabeza gritaban, pero de mi garganta no salía un solo sonido. Era como si mi voz, que antes tarareaba melodías inocentes, hubiera sido arrancada, llevada por el viento frío que parecía entrar por las rendijas de la ventana, incluso con la puerta cerrada. El olor a incienso, antes un perfume sagrado, ahora era nauseabundo, mezclado con el sudor del miedo que me envolvía. A cada segundo que pasaba, sentía que una parte de mí se rompía, como un vaso de barro cayendo al suelo. Él era una figura imponente, un pilar de la comunidad, y para mí, una niña, representaba la propia autoridad divina. Su voz, que siempre resonaba con palabras de fe y consuelo durante los sermones, ahora era un susurro distorsionado, un veneno que se infiltraba en cada célula de mi cuerpo. No podía entender. Como alguien que hablaba de Dios, que predicaba el amor y la pureza, podía hacer algo tan... Mi mente infantil intentaba desesperadamente encontrar una lógica, una explicación para lo que estaba sucediendo, pero no había ninguna. La fe que me fue enseñada, los valores que mis padres me inculcaron, todo parecía desmoronarse ante aquella realidad brutal. Era como si el propio cielo se hubiera desplomado sobre mi cabeza, sepultándome en vergüenza y confusión. Quería gritar, quería, pero mis pies parecían clavados al suelo, y mi voz, ya no existía. La sensación era de estar en una pesadilla de la que no podía despertar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me obligué a no dejarlas caer. La vergüenza me quemaba, más intensa que cualquier dolor físico. Él hablaba, y cada palabra era una navaja cortando mí. Poca resistencia, me sentía pequeña, insignificante, culpable. Sí, culpable, porque en mi inocencia distorsionada, creí que de alguna forma yo había provocado aquello. Él era el Padre, el hombre de Dios. Yo, solo una niña. ¿Cómo podía él estar equivocado y yo tener razón? Esa lógica perversa, impuesta no por él directamente, sino por la estructura de poder y fe que nos rodeaba, se enraizó en mí como una mala hierba. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero intenté mantenerme inmóvil, esperando que aquello pasara, que pudiera despertar y todo no hubiera sido más que un sueño malo. La luz de la sacristía parecía haberse apagado completamente. Los detalles del ambiente, que antes eran nítidos, se volvieron borrones, como si mis ojos se negaran a registrar la escena. El olor a incienso y a humedad, que antes me traía consuelo, ahora me sofocaba, grabando en mi memoria una experiencia olfativa indisociable del terror. Me sentía sucia, manchada por algo que no entendía, pero que instintivamente sabía que era incorrecto, perverso. Mi pecho me dolía, no solo por el dolor físico, sino por un dolor que venía del alma, de una inocencia robada de forma tan cruel e inesperada. En aquel momento no había a dónde correr, ni a quién pedir ayuda. Estaba sola con mi agresor en un lugar que debería ser seguro, sagrado. La idea de que tenía que mantener secreto, de que no podría contarle a nadie, comenzó a formarse en mi mente, impuesta por su mirada y su autoridad. Cuando finalmente terminó, no hubo palabras, ni disculpas, ni reconocimiento de la monstruosidad del acto, solo el silencio, pesado y denso, que llenó el espacio. Él se alejó, y sentí un alivio momentáneo, pero que pronto fue reemplazado por un vacío abrumador. Mis rodillas cedieron, y me senté en el suelo frío, encogida, abrazándome a mí misma como si pudiera reconstruirme. Las lágrimas, antes contenidas, rodaron por mi rostro, calientes y abundantes, mezcladas con el polvo de la sacristía. Lori en silencio, sin sollozos, un llanto mudo que parecía venir de un lugar muy profundo de mi alma. El mundo de afuera continuaba, la gente se preparaba,
para la procesión. Pero mi mundo se había detenido, han quebrado irremediablemente. La vergüenza era un manto pesado que me cubría de la cabeza a los pies. No podía mirar a nadie, especialmente a mis padres. Después de aquel día, sentía que había hecho algo terrible, algo que mancharía nuestra familia. La culpa, esa compañera traicionera, se instaló y nunca más me dejó. El padre Miguel, con su voz suave y autoritaria, me había dicho que no contara, que aquello era un secreto de Dios, una provocación del demonio que solo él, el sacerdote, podría purificar. Y yo, con mi mente infantil y mi profundo respeto por la figura eclesiástica, le creí. Creí que sí contaba. Sería castigada, quizás hasta por Dios. El miedo a Dios, que debería ser un consuelo, se convirtió en una nueva grillete, atándome aún más al secreto y a la vergüenza. Volver a casa aquel día fue una tortura silenciosa. Mis padres, tan amorosos y preocupados, me preguntaron por qué estaba tan callada. Inventé un dolor de cabeza, un cansancio, cualquier excusa que no revelara la verdad insoportable. Mi madre me abrazó y sentí su olor, el olor a casa, a seguridad, y el dolor en mi pecho solo aumentó. ¿Cómo podía esconderles algo tan grande? ¿Cómo podía vivir con esa mentira, con ese peso? Pero el miedo a deshonrarlos, a causarles dolor y vergüenza, era mayo ere. Y así, el secreto fue sellado, enterrado hondo dentro de mí, transformándome en una niña que parecía igual por fuera, pero que estaba irremediablemente rota por dentro. Los días se sucedieron, arrastrándose pesadamente. Seguí yendo a la iglesia, pues mis padres lo exigían. Ver al padre Miguel en el altar, predicando con su voz imponente, me causaba un nudo en el estómago. Desviaba la mirada, intentaba esconderme entre la gente, pero su imagen estaba grabada en mi mente. A cada sermón sobre la pureza, sobre el pecado, sentía un escalofrío de horror. Era una hipocresía tan grande que me daba náuseas. ¿Cómo la gente no lo veía? ¿Cómo podían venerar a alguien que había cometido tal abominación? Pero yo sabía que nadie lo vería, porque él era el sacerdote, el intocable, y yo, la niña silenciada. Mi pasión por la costura, que antes era una alegría, se convirtió en un refugio. Me perdía entre las telas, los hilos, los patrones. Era el único lugar donde lograba sentir un poco de paz, donde el ruido del secreto era ahogado por el zumbido de la máquina de coser. Cada puntada que daba era un intento de remendar no solo la tela, sino también a mí misma, de pegar los pedazos que se habían destrozado aquel día. Pero era un remiendo superficial. Lo sabía, la herida seguía abierta, escondida bajo la superficie de mi existencia. Y el tiempo, que dicen cura todas las heridas, parecía solo hacerla más profunda, más invisible a los ojos de los demás, pero más presente en cada latido de mi corazón. Viví mi vida así, con ese secreto carcomiéndome. Me casé, tuve hijos, me convertí en abuela, la vida siguió su curso, pero la sombra de aquella sacristía nunca me abandonó. Se manifestaba en pequeños miedos, en una reserva inexplicable, en una dificultad para abrirme completamente a las personas que amaba. Era como una neblina que empañaba el lente de mi vida, impidiéndome ver la belleza y la plenitud que podrían estar allí. La fe, que antes era un pilar, se convirtió en un terreno movedizo, lleno de preguntas sin respuestas. Iba a la iglesia, sí, pero con una amargura, una desilusión que solo quien vivió la hipocresía de cerca puede entender. Por años pensé que moriría con ese secreto, que sería mi legado, mi eterna prisión. La vejez llegó, y con ella una extraña sensación de urgencia. Las arrugas en mi rostro eran como mapas de una vida vivida, pero el secreto que cargaba era una arruga profunda en mi alma, una que a nadie más era visible. Miraba a mi hija, a mi nieta, Sofía, y veía en ellas la vida que yo quizás no había vivido plenamente. Sofía, especialmente, con su vivacidad, sus preguntas descaradas, su forma de cuestionar todo lo que yo siempre acepté sin contestar, comenzó a hacerme pensar. Ella no se callaba, no aceptaba respuestas fáciles. Era un espejo, y en él veía a la niña que un día fui antes de que el silencio me engullera. San Miguel de Allende, en su constante transformación,
De repente me pareció un lugar diferente, no solo por los colores, más vibrantes, por los turistas que llenaban las calles, sino por un cambio sutil en el aire, una brisa de nuevas ideas. Empecé a escuchar hablar de grupos de mujeres que se reunían, que hablaban sobre derechos, sobre voz. Aquello era algo tan distante de mi realidad de joven, que me parecía casi un sueño. Pero era real, y de alguna forma despertaba en mí una chispa de esperanza que yo ni sabía que aún existía. Fue entonces cuando la noticia cayó como una bomba. El padre Miguel O'Hora, un hombre muy anciano y enfermo, estaba en sus últimos días. Guay para honrar su vida de servicio a la comunidad. La iglesia planeaba una gran ceremonia, con la presencia de autoridades y de la prensa. Mi estómago se revolvió. Todas las memorias que había intentado enterrar tan profundamente emergieron con una fuerza avasalladora. El olor a incienso, la penumbra de la sacristía, el toque, todo volvió, vívido y brutal. Lo veía ocasionalmente por la ciudad, un viejo encorvado, con los pasos arrastrados. A veces, nuestras manos casi se tocaban en el mercado, y sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Él nunca me reconoció o fingía no hacerlo. Sus ojos, antes tan dominantes, ahora parecían opacos, perdidos en un pasado que quizás solo él y yo compartíamos de una forma tan oscura. Pero la idea de verlo ser alabado, de tener su imagen purificada ante todos, mientras mi alma continuaba maculada por su acto, era insoportable. La indignación creció en mí, una rabia fría y persistente. ¿Por qué él sería celebrado mientras yo cargaba la vergüenza en silencio? ¿Por qué la justicia divina, que tanto me enseñaron, parecía ciega ante tal hipocresía? Cada día que se acercaba el homenaje, la urgencia dentro de mí aumentaba. Era como si una cuenta regresiva hubiera comenzado. Si él moría sin que la verdad saliera a la luz, yo moriría con ella, y la injusticia sería eterna. Esa constatación me heló los huesos. Por primera vez en años, sentí un impulso diferente. Ya no era el miedo lo que me dominaba, sino una necesidad apremiante de hacer algo. De algún modo, de alguna forma, necesitaba que la verdad fuera dicha. El legado de mi trauma no podía ser el silencio. No más. Necesitaba que mi voz, aquella que fue robada tan pronto, fuera finalmente escuchada, aunque fuera un susurro en medio del torbellino. Era como si mi propia alma me lo exigiera, clamando por un último acto de dignidad. Comencé a investigar, medio sin rumbo, medio sin saber qué buscar. Fui a la biblioteca pública, de la cual siempre huía por no sentirme cómoda. Hojeaba periódicos antiguos, artículos de ley que apenas comprendía. Me sentía una tonta, una vieja que de repente se había vuelto loca, pero la llama de la determinación, por más débil que fuera, me impulsaba. Era una búsqueda de respuestas, de un camino, de una mínima esperanza de que no estaría sola en esta lucha contra un gigante. Fue durante una de esas idas a la biblioteca que, medio sin querer, reencontró a Margarita, una comadre antigua, que no veía desde hacía años. Ella era dueña de una pequeña tienda de hierbas medicinales y siempre fue más abierta, más receptiva. Nuestras miradas se cruzaron y una sonrisa sincera brotó en su rostro. Pera, qué sorpresa verte por aquí, mi vida. ¿Qué te trae a los libros?, preguntó, con la misma voz cálida de siempre. Sentí un nudo en la garganta. En aquel momento, algo dentro de mí se rindió. Estaba tan sobrecargada, tan sola, con ese peso, que la amabilidad de Margarita fue como una grieta en mi arma. Le conté, no todo de una vez, sino en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que yo misma intentaba armar. Empecé por la ceremonia del padre Miguel, por la indignación que sentía, y, con la voz quebrada, poco a poco, fui soltando lo que había pasado. Margarita me escuchó con una paciencia infinita. Sus ojos, antes curiosos, se llenaron de una tristeza profunda, pero también de una comprensión que me sorprendió. No hubo juicio, ni incredulidad, solo un abrazo apretado, un consuelo que no sabía que necesitaba tanto. Mi vida, ¿por qué guardaste esto por tanto tiempo?, susurró, las lágrimas rodando por su rostro. En aquel abrazo, en aquel momento de compartir, sentí que quizás, solo quizás,
Ya no estaba tan sola. La conversación con Margarita fue un punto de inflexión. Fue como si una pequeña grieta se hubiera abierto en el muro que construía a mi alrededor, permitiendo que un rayo de luz entrara. Ella no me empujó, no me apresuró, solo escuchó. Y al escucharme, me dio algo que no tenía desde hacía mucho tiempo en validación. No fue tu culpa, Vera, repitió. Las palabras simples, pero poderosas, resonando en mi mente. Por años había cargado el peso de la culpa, la creencia de que yo era de alguna manera responsable de lo que sucedió. Escuchar aquello de una amiga, de alguien que me conocía, fue como quitarme una piedra enorme del pecho. En los días que siguieron, Margarita se convirtió en mi confidente. Me animó a seguir investigando, a buscar ayuda. Mencionó un grupo de mujeres en San Miguel, un colectivo que trabajaba con causas femeninas, con derechos, con apoyo a víctimas. Ellas pueden ayudarte. Verán, ellas entienden, me dijo. La idea me asustaba profundamente. ¿Exponer mi historia a extraños? Pero la semilla de la esperanza había sido plantada, y la curiosidad, que parecía dormida en mí, comenzaba a despertar. Mientras tanto, la figura de Sofía se volvía cada vez más presente en mi mente. Mi nieta, con sus 20 y tantos años, era la personificación de la libertad que yo nunca tuve. Hablaba lo que pensaba, usaba la ropa que quería, cuestionaba las tradiciones sin miedo. Recuerdo un día en que estaba discutiendo con mi hija, su madre, sobre algo que ni recuerdo, pero la vehemencia con que Sofía defendía su punto de vista me impresionó. Ella tenía una voz tan fuerte, clara, atrevida. ¿Y yo? Con más de 70 años, aún luchaba por encontrar la mía. Comencé a observarla más de cerca. Sofía siempre estaba con su teléfono, investigando, leyendo, informándose. Un día me preguntó sobre la Semana Santa de antaño. Abuela, ¿cómo era? ¿Las tradiciones eran las mismas? ¿La gente era tan devota así? Su curiosidad era genuina, y me encontré describiendo un mundo que, para ella, era casi fantasioso. Pero al hablar del pasado, sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo hablar de la belleza y la fe sin mencionar la sombra que me persiguió? En un momento de vulnerabilidad, lo intenté. No directamente, claro. Le conté una historia de una conocida que había sufrido una injusticia en su juventud, en un ambiente religioso, y que había guardado el secreto por miedo. Sofía me escuchó atentamente, sus ojos grandes fijos en mí. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, y entonces dijo a abuela, «Eso es terrible, porque ella no lo contó. Nadie merece cargar un peso así». Sus palabras fueron un bálsamo y un golpe. Un bálsamo por su empatía, un golpe por hacerme ver cuánto seguía atrapada en mi silencio. La fecha del homenaje al padre Miguel se acercaba peligrosamente. Las noticias en los periódicos locales hablaban de su salud debilitada, de la vida dedicada al sacerdocio, de los milagros que habría obrado, de su influencia en la comunidad. A cada nuevo titular, la rabia dentro de mí burbujeaba. Ira en Ashinti, una afrenta a la verdad, a mi dolor. No podía permitir que él partiera como un santo, dejando atrás solo la imagen de un hombre bueno, mientras las víctimas de su oscuridad permanecían silenciadas e invisibles. Presionada por la urgencia, decidí que necesitaba dar un paso adelante. Margarita me acompañó en mi primera visita al grupo de mujeres. El lugar era simple, una casa antigua en el centro de la ciudad, con un patio florido y un aire acogedor. Fui recibida por un grupo diverso de mujeres jóvenes, mayores, de diferentes profesiones e historias. El calor humano y la comprensión en sus ojos me desarmaron. Sentí que estaba en el lugar correcto. Allí escuché otras historias de dolor, de superación, de injusticias cometidas, muchas veces por figuras de autoridad o por personas en quienes se confiaba. Mujeres que, al igual que yo, habían cargado secretos por años, por miedo, por vergüenza, por falta de apoyo. Cada testimonio era un espejo, y en cada uno de ellos veía un pedazo de mi propia jornada. Mi dolor no era único, no estaba sola. Esa percepción fue un alivio inmenso, una ruptura en las paredes del aislamiento que yo misma había construido. La coordinadora del grupo, una mujer llamada Elena, de voz firme y mirada gentil, me animó a hablar.
pero sin presión. A tu tiempo, Pera, me dijo. Lo importante es que estás aquí, que nos encontraste. Guay poco a poco, con la voz quebrada, pero sintiendo un hilo de fuerza que no sabía que tenía, comencé a contar mi historia. Las palabras salieron a pedazos, como si cada una de ellas fuera un ladrillo que necesitaba remover de la pesada pared que me rodeaba. Hablar en voz alta, para personas que no me juzgaban, fue terapia. Era como limpiar una herida antigua que se había infectado por años. Sentí una descarga de emociones, de años de dolor y rabia acumuladas. Las mujeres del grupo me abrazaron, me ofrecieron tés, me dieron palabras de aliento. Elena me explicó sobre los procesos legales, las dificultades, pero también sobre la importancia del testimonio. Tu vas importa, Perahan, y puede ser la voz de muchas otras, afirmó. Aquellas palabras se clavaron en mí, y por primera vez vi la posibilidad de transformar mi dolor en algo más grande, en una fuerza para otras mujeres. A cada encuentro con el grupo me sentía más fuerte. Elena me explicó los obstáculos, la dificultad de probar algo de tantos años atrás, la resistencia que encontraría en la comunidad, en la propia iglesia, pero también me mostró el impacto que la verdad puede tener. No es solo sobre la ley, Perahan, es sobre el poder de tu testimonio, es sobre inspirar a otras mujeres a no callarse, enfatizaba, y esas palabras se convirtieron en un eco en mi alma. Empecé a ver mi dolor no como una maldición, sino como una herramienta, una voz que podría resonar por otras que estaban presas en el mismo silencio. Mientras tanto, la relación con Sofía se profundizaba. Ella percibía algo en mí, un cambio sutil, una nueva energía que intentaba disimular. Un día, mientras cosía un vestido de fiesta para una de las señoras del pueblo, Sofía se sentó a mi lado, los ojos curiosos observando mis manos. Abuela, te ves diferente. Más ambigua, comentó, con la franqueza que le era peculiar. Sonreí, una sonrisa que hacía mucho no era tan genuina. Era como si mi alma estuviera empezando a respirar de nuevo. La oportunidad de una primera confrontación indirecta con el padre Miguel surgió en un evento comunitario. Era una de esas ferias de artesanías y antojitos típicos que San Miguel tanto ama, con música y gente por doquier. Él estaba Ali, sentado en una silla de ruedas, rodeado por algunos fieles que lo saludaban con reverencia. Mi corazón se disparó, y un escalofrío me golpeó de lleno. Sentí que era el momento. O lo intentaba ahora, o quizás la oportunidad nunca más aparecería. Margarita, que estaba conmigo, percibió mi tensión a mí. Apretó la mano. Anda, Perahan, hazlo a tu tiempo. Pero hazlo, susurró, y sus palabras me dieron la valentía que necesitaba. Respire hondo, sintiendo el aire cálido de San Miguel llenar mis pulmones, y comencé a caminar hacia él. Cada paso era una batalla contra el miedo, contra la vergüenza que intentaba arrastrarme de vuelta al silencio. Cuando llegué cerca, él levantó sus ojos opacos en mi dirección. Su semblante era frágil, envejecido, pero en sus ojos, por un breve instante, vi un destello de reconocimiento, o quizás de sorpresa. Me incliné ligeramente, un gesto de respeto casi automático, pero que venía cargado de un peso que solo él y yo comprendíamos. Mi voz salió un poco temblorosa, pero firme. Padre Miguel, dije. Solo quería agradecerle por sus oraciones. Why? Por todo lo que usted hizo por nuestra comunidad a lo largo de los años. Mis palabras eran un cuchillo de doble filo. En público, parecían una reverencia, pero para él, y solo para él, eran una punzada, un recordatorio de su papel, de su posición e implícitamente de la traición a esa posición. Me miró fijamente, y un temblor recorrió su cuerpo. Sus labios temblaron, y él intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Sus ojos se abrieron por un segundo, y entonces desvió la mirada. ¿Cómo? Si no pudiera soportar la mía, aquella reacción fue la confirmación que yo necesitaba. Él se acordaba, Anne. Él sabía. Volví junto a Margarita, jadeando, pero con una extraña sensación de poder. Lo había logrado. Me había acercado, había hablado con él, y su reacción era la prueba de que no estaba loca, de que mi memoria no me engañaba. Era un pequeño triunfo, un alivio en medio de toda la tensión. Margarita me abrazó, sus ojos llorosos. Fuiste muy valiente, Pera, me dijo, y en aquel momento me sentí
valiente. Cuando le conté a mi hija lo que había hecho, su reacción fue exactamente la que temía. Mamá, por el amor de Dios, ¿qué está pensando? Esto va a traer escándalo a nuestra familia. Van a decir que se volvió loca, exclamó, con la voz llena de pánico. Su preocupación era genuina, lo sabía, pero era una preocupación nacida del miedo al juicio ajeno, del peso de la reputación en una comunidad pequeña. Me suplicó que desistiera, que olvidara. La presión de la familia aumentó. Mi yerno y hasta algunos de mis nietos, influenciados por mi hija, intentaron convencerme de abandonar esta locura. Decían que yo estaba mayo-ere, que las memorias podían estar confusas, que debería concentrarme en mi paz y no en problemas del pasado. Me sentí dividida. Por un lado, entendía su miedo. Por otro, la urgencia de decir la verdad era un fuego que ardía dentro de mí y que ya no podía apagar. Fue Sofía quien, de forma inesperada, me dio un nuevo aliento. Me escuchaba en silencio cuando hablaba del padre Miguel y de mi decisión de seguir adelante, incluso con la oposición de la familia. Un día apareció con algunos libros y artículos impresos. Abuela, investigué sobre casos como el tuyo. Es más común de lo que pensamos. Y hay mucha gente que lucha por justicia. Incluso después de mucho tiempo, dijo, sus ojos brillando con una seriedad que no había visto antes. En aquel momento, Subcuela, a diferencia del resto de mi familia, estaba verdaderamente a mi lado. Su investigación y su comprensión me dieron una dosis extra de valor para continuar. El descubrimiento de Sofía y su apoyo incondicional fueron un bálsamo para mi alma. Se convirtió en mis ojos y mis oídos, buscando información que yo, con mi poca familiaridad con Internet, jamás conseguiría. Hablábamos por horas, y sentía que, por primera vez, había alguien en mi propia familia que realmente entendía la profundidad de mi herida. Ella no me veía como una vieja loca o una fuente de escándalo, sino como una mujer con una historia que contar, una verdad que revelar. Mi hija, por otro lado, seguía irredenta. Mamá, por favor, piensa en su salud y en nuestra reputación. San Miguel es un pueblo chico. La gente habla, insistía, con los ojos llenos de preocupación. La entendía, de verdad. El peso de la opinión ajena era algo muy fuerte en nuestra cultura, y el miedo a la deshonra para la familia era una carga real. Pero a estas alturas, mi deseo de justicia y de liberación era más fuerte. El grupo de mujeres se convirtió en mi puerto seguro. Allí, no era solo la abuelita Pera o la señora Morales. La costurera era una sobreviviente, una mujer con una historia que resonaba con la de tantas otras. Elena y las demás me ayudaron a organizar mis pensamientos, a transformar el dolor en palabras, a entender mis derechos, aunque el tiempo hubiera pasado y la ley, para casos tan antiguos, fuera más compleja. La comunidad, como era de esperar, comenzó a reaccionar a los rumores. San Miguel, por más que se modernizara, seguía siendo un lugar donde los chismorreos corrían más rápido que el viento en las plazas. La gente comenzó a mirarme de forma diferente, algunos con curiosidad, otros con desconfianza, algunos incluso con un ligero desprecio. En el mercado, las vendedoras que antes me saludaban con cariño, ahora cuchicheaban cuando pasaba. Sentí en carne propia el peso del juicio, el cuchillo invisible del chisme. Una mañana, mientras regresaba de misa, seguía yendo. Por costumbre y por un resquicio de fe, aunque lo cuestionara todo, una señora que conocía desde hacía décadas me detuvo. Dona Josefina, una mujer de semblante austero, me miró con ojos severos. Esperanza, tenga cuidado con lo que anda diciendo. El padre Miguel siempre ha sido un hombre de Dios. No manche la reputación de alguien tan bueno al final de su vida. Advirtió. La voz baja pero cargada de condena. Sentí un escalofrío. Era una advertencia, un intento de silenciarme una vez más. Aquello dolió, andolió profundamente. Era como si la sociedad entera me estuviera empujando de vuelta a la sacristía oscura, al silencio impuesto. La vergüenza que había intentado expurgar volvió con fuerza. Por un momento, dudé de todo. ¿Estaría equivocada? ¿Mi memoria, tan cargada de emoción, me estaría traicionando? La idea de desistir, de volver a mi rincón y vivir los años que me quedaban en paz, sin más luchas, pareció tentadora. Fue Sofía quien me encontró sentada,
cabizbaja, en el portal. Ella sintió que algo andaba mal. No necesité decir una palabra, solo se sentó a mi lado y me abrazó. En sus brazos lloré. Lloré no solo por el dolor del momento, sino por todas las veces que había llorado sola, en silencio. Cuando pude hablar, le conté sobre doña Josefina, sobre las miradas, los susurros. Sofía me miró con una seriedad que me sorprendió. Abuela, es exactamente por eso que usted necesita continuar. Quieren silenciarla, porque su verdad amenaza su mundo cómodo. Pero su verdad, más grande que su miedo, dijo. Sus palabras eran un eco de lo que Elena me decía. Piense en las otras, abuela, en las que no tienen voz. Usted puede ser la esperanza de ellas. Sus palabras fueron un parteaguas. Esperanza a mi propio nombre. Era como si el universo me estuviera dando una señal. No podía retroceder a no ahora, no después de todo lo que había cargado, y no después de ver la llama de la valentía encendida en los ojos de mi nieta. Necesitaba ser esa esperanza. Por mí, por ella y por todas las mujeres que un día también fueron silenciadas. La ceremonia de homenaje al Padre Miguel estaba marcada para la próxima Semana Santa, el mismo período en que todo había comenzado para mí. Era un ciclo que necesitaba ser roto. La fecha me dio un sentido de propósito renovado. Visualizaba el escenario en la iglesia llena, las autoridades, la prensa, el propio Padre Miguel en el centro. Y yo, en medio de todo eso, encontrando mi voz, no para venganza, sino para la verdad. Para la sanación a la Semana Santa en San Miguel de Allende siempre fue un espectáculo de fe y devoción. Pero, para mí, este año sería diferente. No habría incienso o procesión que pudiera ahogar la verdad que estaba a punto de liberar. Cada oración que escuchaba en los días que precedían a la ceremonia del Padre Miguel sonaba como un recordatorio de mi propio propósito. Sentía una energía extraña, una calma que venía de la convicción, no de la rabia. No se trataba de venganza, sino de un ajuste de cuentas con el pasado, un grito de libertad que me debía a mí misma y a otras mujeres. Sofía, en su incesante búsqueda de información, descubrió detalles sobre la ceremonia de homenaje. Sería un evento grandioso, con la presencia del obispo, del presidente municipal, de la prensa local y nacional. Un escenario perfecto, dijo ella. Para mi verdad, sentía una mezcla de pavor y emoción. Mi cuerpo, ya frágil por la edad, parecía adquirir una fuerza inesperada, impulsado por esta misión. Lost ISA. Arrastraron, y la ansiedad crecía. Mi hija, percibiendo mi determinación inquebrantable, finalmente cedió, no con apoyo, sino con una resignación preocupada. Me abrazó, y sentí que, a pesar de sus miedos, ella me amaba, y de alguna forma, entendía que yo necesitaba hacer aquello. Margarita y el grupo de mujeres me dieron instrucciones claras en cómo posicionarme, qué decir, a quién buscar si algo salía mal. Ellas serían mi retaguardia, mi fuerza silenciosa. Llegó el día. El aire de San Miguel estaba cargado de un fervor especial, el mismo que recordaba de mi infancia. Vestí mi mejor rebozo, el chal tradicional mexicano que me daba cierto consuelo, y un vestido sencillo, pero digno. Mi corazón latía fuerte en el pecho, un tambor en mi caja torácica. Tomé un café amargo, y mis manos temblaban un poco al tomar la taza. Pero no era un temblor de miedo, sino de pura adrenalina. Cuando llegamos a la iglesia, la plaza principal ya estaba tomada por una multitud. Las cámaras de televisión estaban posicionadas, y los reporteros ajustaban sus micrófonos. El Padre Miguel, pálido y con el cuerpo encorvado, estaba sentado en una silla de ruedas en el altar, recibiendo felicitaciones y homenaje. Su rostro, antes tan imponente, ahora parecía frágil, casi etéreo, pero en sus ojos, por un milésimo de segundo, vi un brillo de algo que yo conocía bien en la astucia detrás de un semblante sereno. Sofía me guió entre la multitud, hasta un punto estratégico, desde donde tendría una buena vista. Del altar, y más importante, sería visible para todos. Sentí las miradas curiosas, los susurros que me acompañaban, pero, extrañamente, en aquel momento no me afectaban. Mi mente estaba enfocada, mi cuerpo, a pesar de la edad, parecía ligero, movido por una fuerza invisible.
La ceremonia comenzó. Discursos emocionados, alabanzas al santo hombre que era el padre Miguel. A cada palabra de exaltación, una punzada de ironía me golpeaba. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¿Cómo podían venerar a alguien que había causado tanto dolor y destrucción en vidas inocentes? Respire hondo, controlando el temblor en las manos. No era hora de ceder a la rabia, sino a la verdad. Entonces llegó el momento de la homilía. El obispo, con su voz grave y solemne, comenzó a hablar sobre la dedicación y el sacrificio del padre Miguel. Era misi. Tenía que actuar ahora, antes de que la oportunidad se perdiera para siempre. Miré a Sofía, que me dio un asentimiento alentador, y a Margarita, que estaba en medio de la multitud, sus ojos fijos en mí, con las piernas temblorosas, pero impulsada por una fuerza que venía de un lugar muy profundo. Comencé a caminar hacia el púlpito. La multitud, absorta en el discurso del obispo, tardó en notarme. Las primeras miradas de sorpresa vinieron de las personas más cercanas. Los susurros comenzaron a extenderse, como un murmullo antes de una tormenta. Sentí el suelo firme bajo mis pies. Cada paso una victoria sobre años de silencio y miedo. Mi respiración era jadeante, pero la voz en mi mente me impulsaba a ahora. Eran ahora o nunca. No sabía lo que pasaría, pero sabía que ya no podía vivir con aquel secreto. La libertad era un llamado irresistible. A cada paso hacia el púlpito, el murmullo en la iglesia aumentaba. Los ojos del obispo, que antes estaban fijos en la congregación, se abrieron de sorpresa, luego de alarma. Al verme acercarme, hizo un gesto discreto a uno de los asistentes, que comenzó a venir hacia mí, pero yo estaba decidida. Neri, me detendría ahora. Ese era mi momento, y lo agarraría con las dos manos, pasara lo que pasara. Finalmente, llegué al púlpito. El asistente intentó interceptarme, pero lo desvié con un empujón sorprendente para mi edad. El micrófono estaba encendido, y el sonido de mi respiración jadeante resonó por la nave. La multitud se cayó en un silencio ensordecedor se apoderó del lugar. Todos los ojos estaban en mí, en los fieles, la prensa, las autoridades y, más importante, los ojos del padre Miguel, que me miraban con un terror que jamás imaginé ver en su rostro. Mi voz, que había sido silenciada por más de 6 décadas, salió temblorosa al principio, pero ganó fuerza a cada palabra. Soy Esperanza Morales, comencé, sintiendo un nudo en la garganta, y tengo una verdad que contar. Una verdad sobre el padre Miguel, que hoy está siendo homenajeado como un santo. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. El silencio era tan denso que se podía escuchar mi propio corazón latir. Cuando yo tenía 12 años. Continué, y a partir de ahí, las palabras brotaron, sin freno. Hablé de la sacristía oscura, del olor a incienso, del miedo, de la vergüenza. No necesité detalles gráficos, solo la esencia de la traición, de la inocencia robada. Mi voz quebrada por la emoción, pero lo suficientemente clara para que todos oyeran. Vi algunos rostros en la multitud palidecer, otros mostrar asombro, y algunas, especialmente mujeres, comenzaron a llorar bajito. En silencio, ellas entendían. La reacción del padre Miguel fue inmediata y devastadora. Estaba visiblemente afectado. Su rostro, ya pálido, se puso lívido, sus ojos se abrieron, e intentó levantarse de la silla de ruedas, pero su cuerpo frágil no le obedeció. Un gemido débil escapó de sus labios, y se llevó la mano al pecho. El obispo y los otros padres corrieron a socorrerlo, pero la verdad ya había sido lanzada, y el impacto era irreversible. En medio del caos que se instalaba, mi nieta Sofía corrió hacia mí, subió al púlpito y me abrazó. Un abrazo apretado, lleno de amor y orgullo. Su apoyo público fue un bálsamo, un alivio que hizo que las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente rodaran por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de victoria. La iglesia se transformó en un pandemonio de emociones. Periodistas corrieron hacia el púlpito, micrófonos apuntando hacia mí y las cámaras filmaban todo. Gritos de incredulidad se mezclaban con murmullos de apoyo. La verdad que había guardado por tanto tiempo ahora estaba expuesta para que todos la vieran.
un shock que resonaría por todo San Miguel de Allende y más allá. Miré a la multitud y mis ojos encontraron los de Margarita. Ella sonreía, las lágrimas rodando por su rostro, pero una sonrisa de pura felicidad y orgullo. Vi a otras mujeres del grupo saludarme, sus rostros emocionados. En aquel instante supe que mi voz no era solo la mía, era la voz de todas ellas, las que vinieron antes, las que estaban allí y las que vendrían después. El padre Miguel fue retirado de la iglesia en una camilla, llevado por paramédicos. Su figura, que antes era venerada, ahora se desmoronaba ante los ojos de todos. La escena era un símbolo de la caída de una falsa santidad, de la deconstrucción de una imagen cuidadosamente construida. La verdad tenía un poder innegable, capaz de derribar hasta los pilares más sólidos. Permanecí en el púlpito por unos minutos más, con Sofía a mi lado, sintiendo el aire fresco de la libertad. En Mispol, el torbellino de emociones era abrumador, pero había una paz profunda en mi corazón. Aquel día en que todo sucedió se transformó no solo en el día de mi denuncia, sino en el día de mi resurrección. La niña de 12 años, silenciada en la sacristía, finalmente había encontrado su voz y su fuerza, y esa fuerza resonaría por generaciones. En los días y semanas que siguieron a mi revelación, San Miguel de Allende fue sacudida. La noticia se extendió como pólvora, no solo en la ciudad, sino por todo México. Los periódicos y la televisión hablaban del escándalo del padre Miguel y de la valentía de doña Esperanza. Algunas personas se distanciaron, claro, temiendo el mal de ojo o el juicio de la propia iglesia. Pero por cada puerta que se cerraba, muchas otras se abrían, llenas de luz y apoyo. El impacto más inmediato fue dentro de mi propia casa. Mi hija, que antes temía el escándalo, ahora me miraba con una mezcla de admiración y orgullo. El miedo de ella no había desaparecido por completo, pero la fuerza de mi verdad superó la preocupación por la reputación. Mi yerno, antes escéptico, se disculpó por su incredulidad. Y mis nietos, especialmente Sofía, me abrazaban con una ternura y un respeto que me calentaban el corazón. Nuestra familia, antes separada por mi secreto, comenzó a sanar y a unirse de una forma que yo jamás imaginé. Las mujeres del grupo de apoyo, lideradas por Elena, se convirtieron en mi nueva familia. Me dieron todo el soporte, ayudándome a lidiar con la prensa, con las amenazas veladas y con el flujo de nuevas revelaciones. Sí, porque mi historia inspiró a otras, mujeres de todas las edades, de San Miguel y de otras ciudades, comenzaron a buscarme. Venían algunas tímidas, otras desbordantes de rabia y dolor, y compartían sus propias experiencias, muchas de ellas similares a la mía. Nuestro pequeño grupo se transformó en una red. Recibía cartas, llamadas telefónicas, visitas. Cada historia era un recordatorio del por qué había hablado, del poder de nuestra voz. El dolor, antes una carga solitaria, ahora era compartido, y en el compartir encontraba la sanación. Comenzamos a organizar encuentros más grandes, charlas, círculos de conversación. San Miguel, que un día intentó silenciarme, ahora se convertía en un centro de esperanza y empoderamiento femenino. El padre Miguel, días después de mi denuncia, falleció. Su muerte, envuelta en controversia, no fue celebrada como se esperaba. Su reputation se desmoronó. No hubo grandes honores, solo un funeral discreto. La justicia terrenal quizás no llegó en su totalidad, pero la verdad, aquella que libera, finalmente prevaleció. La hipocresía fue expuesta, y eso, para mí, era la mayor de las victorias. Hoy, mi vida es diferente. Las cicatrices del pasado aún están allí, claro, pero ya no me definen. Son recordatorios de una jornada, de una lucha vencida. Encontré una paz profunda, una tranquilidad que el silencio nunca me permitió tener. Mi casa, antes un refugio de mi dolor, ahora es un centro de acogida, donde las mujeres se reúnen para compartir sus historias y encontrar fuerza unas en otras. Mi nieta Sofía se convirtió en una activista. Continúa su investigación Organizao Eventos y tiene un papel fundamental en nuestra red de apoyo. Ver la llama de la justicia encendida en sus ojos, su voz vibrante y atrevida, es la mayor recompensa. Le enseño a bordar, el arte de la costura que me salvó por tantos años, y mientras bordamos,
Compartimos risas, historias y sueños de un futuro donde ninguna niña tendrá que cargar un secreto tan pesado. El aroma a incienso, que un día me sofocó, ahora me recuerda que la oscuridad puede ser disipada por la luz de la verdad. San Miguel de Allende, con sus colores vibrantes y su espíritu resiliente, es la prueba viva de que la tradición puede coexistir con el cambio, y que la fe verdadera está en la justicia y la compasión, y no en la ceguera y el silencio. Hoy, a mis 70 y tantos años, ya no soy solo Esperanza, la costurera, soy Esperanza, la voz que se negó a ser silenciada, y esa es la mayor obra maestra que mis manos han podido crear. Ahora que han visto esta increíble historia de superación, recuerden, su fuerza está dentro de ustedes. Como yo enfrenté mis desafíos, ustedes también pueden vencer los suyos. ¿Han superado algún desafío difícil en su vida? ¿Cómo les ayudó la perseverancia a vencer? Compartan su historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos. No se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar su jornada de superación. No dejen pasar esta oportunidad. Hagan clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá su coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia con ustedes. Que la valentía y la fuerza de superación los acompañe. Hasta el próximo video.